Bueno, pues antes que nada, también quiero recordar que este tema a lo mejor, esta clase puede ser un poco aburrida, tediosa o cansada, pero es que es mucha teoría. Entonces, sí pueden ver mucho texto en las diapositivas, pero es texto importante que, pues si no tienen buena memoria, pues vamos a tratar la manera de que se lo aprendan lo mejor para recordar, porque pues no hay ejercicios como en química ni en física ni en pensamiento matemático. Aquí es teoría y pues tristemente sí tenemos que memorizar algunas partes, como qué es la célula. ¿Y alguien sabe qué es la célula? Es la unidad fundamental. Pues, a ver, no pongas tu manita. Es la unidad fundamental de la vida. Varios autores dicen que es la parte más pequeña que constituye a los seres vivientes, seres vivos. El común denominador, esto es la unidad que caracteriza a los seres vivos, el principio, unidad fundamental para la organización y funcionamiento del cuerpo y en última instancia de la vida. Es decir, es la unidad de que nosotros estamos hechos, en este caso, ¿no? Y podrían decir los seres solamente vivos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de objetos inanimados, pues ahí están los átomos. Pero en el caso de los seres vivos, la unidad fundamental es la célula. Hay diferentes formas, tamaños, e incluso es un proceso para saber qué célula va a estar dirigida a qué órgano o va a formar parte de algún proceso biológico. Entonces, hay diferentes partes de abordar esto que tienen que ver con la diferenciación, pero una de ellas, pues y la más importante, es saber de dónde viene el término célula y de acuerdo a lo que queramos investigar en un futuro o simplemente indagar, investigar o conocer, vamos a saber que hay diferentes tipos de célula y que eso tiene que ver con la diferenciación. Pero para fines prácticos y rápidos, vamos a empezar primero con la teoría celular y pues también aprendernos algunos de los pues organelos, se llaman organelos, que son pues las partes por las que está constituida la célula. En este caso, en la imagen viene un núcleo, un centrosoma, citoplasma, membrana plasmática, mitocondria, la cromátida, ribosoma, retículo endoplasmático, vacuola, retículo endoplasmático liso, porque hay un rugoso, los lisosomas, el aparato de Golgi. Y vamos a ver cada una de las características de eso. Vamos a ver las principales y las que te pueden preguntar en el examen. Pero para eso debemos de conocer qué es la historia de la biología celular y esto inicia con pues definir o conocer de dónde viene el término célula. Un científico importante en este pues, descubrimiento de la célula es Robert Hooke, que en 1665 describe por primera vez la célula. Esto lo hace observando pequeñas laminillas de corcho que utiliza pues al sacar con un cortaplumas, ¿no? Y él las observa en un microscopio que fabricó y observa que ve estas pues estructuras que son en forma de panales y él dice que son células, ¿no? Para el siguiente, unos años más tarde, en 1792 y 1793, Stefano y Jacob pues también atribuyen el término célula a algo diminuto y que todos los seres vivos estábamos constituidos. En 1671, Marcelo y Nemian corroboran efectivamente le atribuyen también el término célula, pero cabe mencionar que el más importante y el que puede venir en el examen es Robert Hooke. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la invención del microscopio. Entonces, número 1, aprendan este nombre, ¿sí? Y si te preguntan en el examen, ¿cuál científico, o bueno, quién fue la persona que le atribuyó el término célula al observar corcho al microscopio? Es probable que no te pregunten fechas, pero quizás vengan las fechas con otro, no sé, te puede venir en opción múltiple Robert Hood ¿Tiene comida? o Marcelo y pues te vas a ir al año pues menor, ¿no? Para saber que este fue atribuido. El botánico Matías y el zoólogo Theodore publicaron la base para el establecimiento de la teoría celular y bueno, también dan unos postulados donde dicen
qué es lo que ellos pues investigan y se dan cuenta para decir qué está pasando a la célula y por qué estamos constituidos por células. Ellos observaron, acuérdense que fue un botánico y un zoólogo, si saben qué es, a qué se dedican las personas de botánica, pues al estudio de las plantas, ¿no? Y el zoólogo, zoología, viene al término de animales. Entonces Matías y Theodor afirman que las plantas también están constituidas por células y Theodor dice que todos los animales. Entonces ellos llegan a una conclusión de que están compuestos por células. Y bueno, también hubo otra persona importante que fue este científico que en 1855 dice que las células nuevas se forman por división celular y bueno, también atribuye otro nuevo término que es la de división pues, celular a la teoría celular y en conjunto estos tres pues logran así y con más experimentos, ¿verdad? Logran así pues darle nombre a lo que es las células y ellos postulan que todos los seres vivos están constituidos por células y que las células son las unidades básicas de la estructura, organización y función de los seres vivos. Y bueno, el último, pues, complementa con este enunciado que es todas las células proceden de otras células, se producen nuevas células a partir de células existentes y se hace como un ciclo, ¿no? Tienes una célula que da lugar a otra célula y que esta muere y entonces es un ciclo repetitivo, ¿no? Para dar función a una nueva célula y así pues establecer la teoría celular. Esta es una animación de cómo es que están, pues en el ojo humano nosotros podemos distinguir las células. Los átomos están a 0.1 nanómetros, ustedes saben distinguir las escalas, pues así está este esquemita donde nos permite diferenciar, ¿no? Que las células van de 10 a 100 micras y esto va a depender por lo que mencioné al inicio, que tiene que ver con el tipo y función de la célula. Pueden haber unas células muy pequeñas y otras más grandes. Y este es un esquema de lo que nosotros podemos ver. Nosotros no podemos distinguir células a simple vista, necesitamos de un microscopio para observarlas, caso contrario de un ratón, si lo podemos observar. Y bueno, también cabe mencionar que los átomos no los podemos ver, ¿verdad? Entonces solamente es una representación esquemática de las escalas y en cuáles se encuentran las células. Te pueden decir de qué tamaño es una célula. Corresponde de 10 micras a 100 micras dependiendo del tipo de la célula que se esté hablando. Estas células se van a dividir en procariotas y eucariotas. Esto es importante porque si te lo pueden preguntar, entonces, ¿cómo va a ser una manera sencilla de aprenderlo? Bueno, procariotas significa antes del núcleo. ¿Y qué estuvo antes del núcleo? Bueno, hay varias teorías que pueden justificar esto, pero los procariotas hacen referencia a las bacterias. Y las bacterias en este mundo llevan muchísimos años, ¿no? Por eso se dice desde el núcleo también y bueno, con otras teorías de simbiosis mencionan todo esto. Y las células procariontes constan de un único compartimento cerrado rodeado por la membrana plasmática, que más adelante vamos a ver las características de los organelos, y está rodeado por la membrana plasmática, carecen de un núcleo definido y tienen una organización interna bastante sencilla en comparación con las eucariontes. Pero eso lo vamos a ir desglosando más adelante. Las eucariotas también se les conoce, son más complejas y grandes y bueno, el término eucarionte significa núcleo verdadero. Entonces es importante que te aprendas esto, núcleo verdadero y el otro carece de núcleo o antes del núcleo, ¿no? Entonces, si te dicen simplemente sería antes del núcleo y la otra es núcleo verdadero, ¿no? Y no es que no existe el núcleo, sino que está organizado de otra manera. Y bueno, las células eucariotas constituyen a todos los miembros de los reinos protista, fungi, plantas y animales. Una pregunta si ustedes conocen el término protista o saben a qué hace referencia el protista, porque el animal y plantas pues
todos, ¿no? Fungi, aquí viene entre paréntesis hongo, pero el protista, ¿me puede alguien decir cuál es? Son varios seres vivos, pero el que más hace relevancia a este reino es las algas. Mira, son algas. Ajá, algas. Y bueno, algunas similitudes entre procariota y eucariota son, o bueno, se constan de dos, estructurales y funcionales. Las estructurales tienen que ver con los organelos y las características funcionales también con los organelos, pero es más importante las funciones que tienen, ¿no? Por eso es funcionales. Y bueno, vamos a tener que nombrar una por una, y es membrana plasmática que las separa y las comunica del exterior. Vamos aquí a verlo más visualmente, ¿no? Voy a regresar ahorita al texto, pero quiero que vean algo, ¿no? La membrana plasmática, ¿qué es lo que dijimos? Que esta es la envoltura que pues define, ¿no?, el interior y el exterior. También comparten citoplasma, solamente que más adelante vamos a ver las diferencias de uno del otro. El material genético, es decir, el ADN o el ARN, los ribosomas, y bueno, también algo muy importante es el tamaño. Te puede tener una pregunta que diga, menciona las características estructurales de la célula procariota y la célula eucariota. Y puede venir tamaño y te pueden venir diferencias, ¿eh? Aquí tienes que tener mucho cuidado en la lectura porque te dicen similitudes. Tú sabes que estas son las similitudes, pero una diferencia es el tamaño. Más adelante vamos a ver las diferencias, pero es importante que te aprendas el tamaño. Una procariota es más pequeña que una eucariota. Y pues la célula procariota te puedes aprender simplemente a recordar las bacterias. Las bacterias son microorganismos diminutos, las células también, pero no en tamaño comparado con la procariota. Y bueno, otra es la pared celular, los ribosomas, pero aquí antes de mencionar vamos también a ver características importantes. Los ribosomas son organismos que sintetizan proteínas. El citoplasma es aquello que forma la mayor parte del volumen celular y que están inmersos los organelos celulares. Si vemos la imagen, pues bueno, ¿qué son los organelos? Son todas las partecitas que van a complementar la célula, ¿no? Y en ellos, bueno, se va a encontrar la mitocondria, bueno, en este caso esta es la mitocondria, algunos lisosomas, el aparato de Golgi, el núcleo, pero inmersos en ellos está el citoplasma. Ese es el citoplasma. Y aquí vamos a hacer, pues, hincapié, ¿no?, en recordar eso. El ácido desoxirribonucleico, ADN, es el material hereditario de los genes. Hay que aprenderlo. Y el ácido ribonucleico es el ARN y expresa la información contenida en ADN. Esto más adelante lo vamos a ver en transcripción y todo eso. Y bueno, las características estructurales de ambas es que existen las biomoléculas. Si recordamos cuáles son las biomoléculas, son aquellas que están también constituidas por lípidos, azúcares o proteínas, ¿no? Y que también pues pueden ser algunas enzimas involucradas en la producción de algunos pues metabolitos dentro de esta célula. Las funcionales pues también dependen de la célula, del tipo de célula. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso vamos a saber pues en qué metabolismo va a tener, cómo se va a nutrir la célula, la autorreplicación o división celular. Aquí también vamos a verlo cuando veamos replicación y reproducción. El metabolismo, como ya lo dije, cómo es que se diferencian, ¿eres tú? Y todos los procesos genéticos que llevan. Vamos a ver la regulación, que es homeostasis. Eso también es algo importante, que aprendan nuevas palabras, porque a veces no es que no sepan qué hacer, simplemente les pueden conocer cuando desconocen una palabra y es ahí donde se atoran para contestar el examen. Y bueno, también tiene que ver la evolución, pero eso no lo vamos a ver en este momento. ¿Las sales y el CO2 son biomoléculas? No, el agua, las sales y el CO2 se puede tomar en cuenta como metabolitos. Moléculas es las que te acabo de mencionar, azúcares,
lípidos y proteínas. Y además que son fundamentales. Algunas células las pueden utilizar, pero no todas. Entonces, en general, no vamos a generalizar, por eso se les dice metabolitos. Se los conoce también como metabolitos secundarios. Y bueno, aquí parece mucho texto, pero es importante mencionarlo. Y lo vamos a ver. Las células bacterianas, o ¿cómo es que se les conoce a estas también? ¿Me lo pueden decir? ¿Células qué? Células procariotas. No tienen núcleo, es decir, el ADN no tiene membrana nuclear, está disperso. Tampoco poseen de organelos rodeados de membrana, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, mitocondrias, lisosomas y peroxisomas. Eso es importante porque te lo pueden decir, ¿no? Son células bacterianas que están y ya, tienen una cierta de incisos. No puedo leer el chat, me di las preguntas. Bueno, también las envolturas celulares incluyen a la pared celular y a la membrana plasmática. Ahorita vamos a ver la diferencia de la pared celular y la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene importante función de regular la entrada y salida de sustancias dentro y fuera del citoplasma. Y la membrana plasmática puede tener pronunciaciones internas llamadas mesosomas. Ahorita en un esquema lo vamos a ver a detalle. La pared celular mantiene la estructura de la célula, es decir, que sea rígida, que no esté laxa, ¿no? Las celulares bacterianas contienen peptidoglucano, una molécula compleja. Y esto hace diferencia en las bacterias gram positivas y gram negativas. Cuando hay, pues queremos identificar las bacterias, se hacen, pues, es necesario teñirlas para ver la composición y para saber de qué tipo de bacterias está hablando, porque dentro también de las bacterias hay clasificaciones de ellas, pero la principal sería saber si corresponden a gram positivas y gram negativas. ¿Por qué? Porque vamos a ver el esquema, pero la gram positiva posee una mayor cantidad de peptidoglucano en su pared celular que las gram negativas. Pregunta de examen. Está constituida por cantidad de peptidoglucano. No te van a decir, yo creo que es evidente que no te van a decir el color, porque pues no muchos en sus preparatorias pues están familiarizados con las bacterias, pero sí te pueden mencionar que célula que contiene en su pared celular peptidoglucano, bacterias. Y bueno, aquí vienen las diferencias estructurales de las gram negativa y gram positiva, y es lo que mencionaba. Esto es que observan, lo voy a poner de color rosita. La entrada de lápiz. La pared celular y la membrana celular. ¿Sí? Y es lo que mencionamos, ¿no? El peptidoglucano que se encuentra aquí. Observamos en donde hay más peptidoglucano. Y bueno, la pared celular lo que dice que regula la entrada y la salida, ¿no? Del interior del exterior. Y en la membrana celular, pues ya tiene que ver ya con el interior de la célula. Es decir, se van a encontrar los organelos. Bueno, también cabe destacar que respecto a las bacterias, que son gram positivas o gram negativas, la principal diferencia es justamente lo que mencionó Daniela. Las bacterias gram positivas tienen una pared mucho más grande de peptidoglucano que las gram negativas. Y otra cosa muy importante, las gram negativas tienen dos membranas, una membrana externa, la puedes con tu color amarillo, la parte externa, que es la parte donde está llena de bolitas. Sí, bueno, la membrana externa es donde tiene el flagelo, por ejemplo, y el fili, ¿no? Y la membrana interna es justamente la que está dentro, que interactúa con el citoplasma. Y se dan cuenta, del lado derecho tienen una gram positiva, la cual tiene una pared muy grande de la cuestión de, pues, de esa estructura rosa o color carmesí, y esa justamente es la pared celular, y justamente, pero no tiene membrana externa. Y debajo de la pared celular que tenemos, la membrana celular interna, al igual que la gram negativa. Entre otras estructuras que realmente son moléculas
que no vale la pena mencionar, al menos no para el alcance de este curso o para lo que le van a preguntar. Y alguien hizo una pregunta también en el chat, ¿no? Pregunta Miriam, profe, esto que menciona de los peptídicos, ¿será lo mismo que viene en el temario de química? Hay un apartado en el temario de química que son biomoléculas y ahí sí lo vamos a ver características y funciones de las biomoléculas. Por eso nada más es algo de, visual para que lo vean, pero cuando veamos ese apartado en química vamos a ver las características y por qué es importancia conocer estructuralmente y bueno, químicamente hablando, porque vamos a ver cómo están puestos todas las partes. Aquí no es necesario, pero en química sí vamos a ver qué son los lípidos, qué son las proteínas y algunas de las características y por qué, bueno, ahí sí voy a hacer mención de por qué es necesario que la pared celular pues esté constituida de algunos péptidos y algunos lípidos, que tienen que ver más con el transporte y todo eso. Aquí también se me olvidó mencionar, pero el flagelo y el cilio son algunos pues también propiedades filamentosas de la célula y estos tienen que ver con pues también características donde hay pues, procesos genéticos involucrados, pero también tienen que ver con la movilidad. Y bueno, el citoplasma procariota o procariota no tiene citoesqueleto, por lo que es una solución semifluida constituida de agua, moléculas inorgánicas, orgánicas. Cuando veamos la próxima clase a detalle todas las características de los organelos, vamos a mencionar estructuras, no vamos a verlo químicamente, pero sí vamos a decir de qué están conformados y más adelante vamos a entender por qué pues, se menciona esto, ¿no? Solución semifluida y porque también tiene pues esas formas. El plasma está delimitado por la membrana plasmática, como lo mencioné al inicio, ¿no? Es la que le va a dar no la estructura, pero sí la forma. Y bueno, también aquí hay algo muy importante y viene en su temario, que es la célula animal y vegetal, ¿no? La célula animal, pues es la célula que es más externa. La estructura más externa de la célula animal es la membrana plasmática. Y aquí vamos a hacer solamente diferencia entre la animal y vegetal, porque es la que te preguntan. El citoesqueleto mantiene la forma celular e interviene en el movimiento de las partes de la célula. El citoesqueleto está constituido por microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Estas ya son propiedades pues intrínsecas. Cada célula va a tener sus propios pues cantidades de microtúbulos y la composición también de estos organelos tienen que ver con el tipo de célula que estemos hablando, pero en cuestiones generales pues está constituido por microtúbulos y filamentos, algunos de actina y pueden ser de otras proteínas también. Algo más importante es de que pues los microtúbulos también están constituidos por centriolos, pero esas características son específicas y me gustaría verlas más adelante cuando nos centremos ahora sí en la célula animal y vegetal. Esta es una representación esquemática de lo que es la célula animal y los organelos involucrados. Me gusta verla porque pues, hacemos referencia a la membrana plasmática, el esqueleto que mencionaba, que es lo que ven ustedes pues lo que están dando todos los organelos, ¿no? Los microtúbulos no se observa bien, pero bueno, y se encuentran en todo el citoplasma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dan también soporte a la célula. Los centriolos son los otros organelos que están involucrados en la célula animal, los centrosomas, los lisosomas, algunas vesículas, el citoplasma. El citoplasma pues lo vamos a ver en toda la célula, ¿no? Y bueno, el núcleo, que es la envoltura, aquí la envoltura nuclear, está también formada de cromátidas, y en las cromátidas están los cromosomas, el nucleolo, el reticulito plasmático, vamos a ver las funciones, el rugoso, el liso, los ribosomas, donde se encarga de sintetizar las proteínas, los peroxisomas, y bueno, las mitocondrias que están involucradas en las funciones pues energéticas y el aparato de Golgi. Todo eso lo vamos a desglosar. Ahorita quiero que vean solamente las similitudes estructurales. Y bueno, esto sí ven bastante texto, pero son las funciones y tenemos que verlas. Las
Son sacos membranosos que transportan sustancias. El citoplasma es la matriz semifluida que contiene los organelos. El aparato de Golgi sintetiza, y secreta pues productos celulares que más adelante vamos a ver ya específicos. Las mitocondrias pues se encargan todo del ciclo celular, ¿no? Todo eso que tiene que ver con el metabolismo. Y bueno, también aquí están las moléculas de ATP. Los poliribosomas son cadenas de ribosoma que sintetizan, como les había dicho. Los peroxisomas son vesículas que contienen enzimas para convertir el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno, pero eso tiene que ver más con el metabolismo celular, ¿no? Los ribosomas son partículas que realizan la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático puede ser de dos tipos, como les dije, rugoso y liso. El rugoso tiene adheridos ribosomas y el liso sintetiza moléculas de lípidos, ¿no? Son características específicas. El núcleo posee membrana nuclear con poros, porque con poros, más adelante lo vamos a ver. Y bueno, vamos a ver también el ADN, cómo está constituido y todas las funciones que tiene. Aquí algo que quiero decirles es que si pueden aprenderse, o les voy a dejar una tarea con esta. No es para hacer trampa, pero usualmente si vienen los exámenes, que a mí se me hace algo ilógico, ¿no? O sea, que te aprendas todo esto, pero tristemente pues nosotros no hacemos los exámenes y si puede venir esta estructura sin nombres y tú lo tienes que llenar. Entonces sí les voy a dejar una pequeña tarea donde ustedes van a colocar el nombre y no quiero que me lo hagan pues estrictamente colocándome todo lo que significa, pero por lo menos decir cuál es la función de la membrana plasmática, ¿no? Y al ladito ponérmelo. ¿Cuál es la función del núcleo? Pero a lo mejor esto lo hago al finalizar la siguiente clase para que ya veamos todas las funciones específicas. Esta es una clase de piloto, ¿eh? Mencionar que son los temas que vamos a abarcar. Y bueno, está la célula vegetal. ¿Por qué la célula vegetal? Porque en tu temario viene diferencias de célula vegetal y célula animal. Una de ellas, pues es que se caracteriza por tener vacuola central, pared celular y cloroplastos. Los cloroplastos son compuestos que le dan color a la célula, por eso nosotros logramos ver a las plantas de color verde y contiene clorofila, ¿no? Y bueno, carece de centriolos y lisosomas. En esta imagen la tengo que amplificar, pero si no, no me puede dar el lápiz para mostrarles, pero son todos los organelos que constituyen a la célula vegetal. En este curso te digo, no se trata de que memorices, simplemente te voy a dar las herramientas para que tú puedas contestar el examen, ¿no? Y en este caso te estoy haciendo hincapié en lo que viene y cómo es que te lo pueden preguntar. Aquí una cuestión o una pregunta que se puede hacer de acuerdo a esto sería, menciona una característica de la célula vegetal, ¿no? O contiene cloroplastos que le dan y color a la célula, ¿no? Pero eso lo vamos a desglosar cuando te mande la primera tarea. Veas qué puedes resolver de ahí, qué no puedes resolver de ahí y con base en eso ya partir a dar una clase detallada para que puedas dominar los temas para contestar tu examen, ¿no? Y bueno, este es un pequeño que me gustaría pues se lo llevaran a casa, se los vamos a mandar, donde pues sí son preguntas sacadas de un libro y en combinación con pues lo que viene en el examen, que nos basamos en los exámenes pasados y comentarios de chicos que también nos dijeron que posiblemente pueden preguntar. Y es, ¿cuál es la característica que distingue a una célula procariota de una célula eucariota? Hay 6 incisos. Te voy a dar tiempo para que lo hagas y me mandes las respuestas si quieres en privado. Ya Jorge les dio mi número, lo pueden sacar. Y yo voy a hacer una evaluación de cómo es que vienen ustedes para saber por dónde abordar, qué temas tratar o en qué temas profundizar y hacer actividades para que ustedes pues memoricen, ¿no? Porque a lo mejor ahorita vamos a terminar antes, pero eso de Robert Hood y el botánico y todo esto, vamos a irlo desglosando y vamos a hacer un banco de preguntas que está tomado de diferentes guías, una de ellas es del CONAMA, y también pues de ahí nosotros que tengamos. También es evidente que vamos a tomar en cuenta libros
de lo que esta información es sacada de un libro, después se los voy a hacer. Y es un libro muy didáctico. Entonces pueden estudiar y viene también autoevaluación, donde tú también te vas a dar cuenta si te da pena hacerlo, ¿no? Y de aquí ya eligieron una pregunta, la respuesta. Pueden tomarle screen, no sé, para llevársela. Pero yo sí les voy a estar mandando tareas. Y bueno, las vesículas de retículo endoplasmático casi siempre viajan hacia... Esas son cuestiones ya detalladas, pero sí me gustaría que te las lleves para que la siguiente clase me digas, oye, no entiendo esto, podemos darle, son funciones ya de los organelos. Y los lisosomas funcionan en la síntesis de proteínas, procesando y empaquetando, en la digestión intracelular, en la síntesis de lípidos, en la producción de peróxido de hidrógeno, cuál organelo libera oxígeno. Son preguntas que pueden venir en el examen, que yo tengo que darle pues un plus a esto y ahora sí poner cuestiones específicas tratándose del examen. Entonces, pues son ejemplos de cómo pues viene en el examen. Las mitocondrias que te dije que están involucradas en la respiración celular, o puedes decir también están presentes en células animales, pero no en las vegetales. Entonces son cositas que te pueden confundir, ¿no? Porque si yo te dije que están involucrados en procesos pues de metabolismo celular, tú dirías liberan glucosa, ¿no? O están involucrados en la respiración, ¿cuál de esas tres es, no? Están presentes en las células animales, pero no en las células vegetales. Entonces, en este curso está nada más pues reforzado en que de cierta manera aprendas, pero también puedas contestar un examen, ¿no? Y que no te equivoques. No te estamos garantizando que vas a pasar el examen porque eso es cuestión, es importante, pues también tuyo, pero sí te vamos a, pues, a formar para el 11 de junio. ¿Cuáles estructuras son encontradas en una célula procariota? Y bueno, lástima, esto sí es de memoria, no es como química que puedes pues, aprenderte solamente las propiedades de la tabla periódica y contestar. Aquí sí hay pues que aprender, ¿no? Y bueno, eso sería